Bueno, soy Carolina Sebane, soy profesora de letras, trabajo desde hace muchos años en el marco del enfoque didáctico de las prácticas sociales del lenguaje y en el marco de ese trabajo soy capacitadora en los equipos técnicos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo con maestros y también con profesores de secundaria y doy clases en algunos profesorados. Y bueno, eso. Los diseños curriculares, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad, y los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los documentos que a nivel nacional prescriben el enfoque que debe tener la materia, lo que plantean es que lo que tiene que estar en primer plano en la enseñanza de lengua y literatura o de prácticas del lenguaje, según cómo se llame la materia en cada jurisdicción, son las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Y en función de ellas la enseñanza de los temas que comúnmente llamamos gramaticales y que nosotros preferimos llamar temas de reflexión sobre el lenguaje, porque consideramos que no solo involucran a la gramática oracional o a la ortografía, sino a otras dimensiones del uso del lenguaje, y que deben estar integradas en el marco de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Yo no sé si hablaría de que están haciendo bien o están haciendo mal. Hay una complejidad del enfoque didáctico de la materia que tiene que ver con, bueno, algo que dice Delia Lerner, que es que las prácticas del lenguaje, ¿no? Uno entiende una práctica como un quehacer, como algo que se hace en un tiempo y en un espacio determinado. Las prácticas son totalidades, dice Delia Lerner, totalidades indisociables. ¿Qué significa esto? Son quehaceres que involucran el trabajo sobre un montón de dimensiones. Leer, escribir, hablar implica pensar para quién estoy escribiendo, con qué propósito, en qué ámbito va a circular el texto que estoy produciendo, qué lenguaje tengo, qué vocabulario tengo que elegir, qué registro, cómo configuro la voz enunciadora, qué complejidad debo darle a la construcción sintáctica. Bueno, hay un montón de dimensiones. Entonces, lo complejo en esto es cómo enseñar una práctica, es decir, cómo no caer en la enseñanza de contenidos sueltos, descontextualizados, no sé, el sustantivo, la oración bimembre, el cuento tradicional, cómo hacer para estos temas, integrarlos en un proyecto que tenga sentido didáctico, direccionalidad didáctica, es decir, donde esté claro qué queremos enseñar y qué recorte de contenidos hacemos y por qué ponemos en primer plano y por qué, y que además tenga sentido para los alumnos. Que los alumnos encuentren un sentido en esos quehaceres de lectura, escritura, oralidad y reflexión sobre el lenguaje que están llevando adelante, porque sin eso no hay motivación y entonces resulta muy difícil interpelar a los chicos para que construyan aprendizajes significativos. Así que no te diría que se están haciendo las cosas bien o mal, sino más bien que el objeto de enseñanza que plantean los documentos curriculares es complejo y que esa complejidad necesita una respuesta didáctica, ya sea en, bueno, obviamente en los libros de texto y también en las clases que planifican los docentes. Como recién dije, la lectura, la escritura y la oralidad son prácticas. No hay modo de aprender una práctica si no es ejerciéndola y ejerciéndola de manera sostenida, con continuidad y también atravesando diversas situaciones en el marco de esa práctica. Diversas situaciones de lectura, en este caso, de escritura, de oralidad. Esto es algo que por lo menos en la serie nos lo planteamos como un eje estructurante, ¿no? Bueno, que los chicos pasen por situaciones muy distintas en las que leen, por ejemplo, en grupo, en voz alta, para sí mismos, solos, en parejas, en las que también escriben con diferentes tipos de organización, con diferentes propósitos, en el marco de distintas situaciones de circulación social de los textos. O sea, sostener las prácticas, pero a la vez diversificarlas. Esa es un poco la idea que tenemos respecto de cómo se aprende a leer, escribir y a hablar en contextos formales o que deberían ser cada vez más formales como la escuela.
Bueno, la respuesta que nosotros proponemos desde los libros para poder integrar la lectura, la escritura, la oralidad y la reflexión sobre el lenguaje es trabajar por proyectos y secuencias. Nos parece que son dos formatos de trabajo en la materia que permiten cruzar prácticas, diversificar las situaciones de lectura, escritura y oralidad e integrar con sentido la reflexión sobre el lenguaje. Esto es, no como contenidos sueltos, sino que lo que estamos pensando en cada proyecto y en cada secuencia es qué temas de gramática, de teoría de la enunciación, de reflexión sobre lo discursivo, etcétera, de sintaxis, necesitan los alumnos para leer y escribir determinados textos, determinados géneros discursivos que tienen ciertos propósitos, que tienen destinatarios que están claros y que van a circular socialmente por ámbitos precisos. ¿Qué se necesita? Y entonces lo que vamos enseñando de reflexión sobre el lenguaje es aquello que a priori consideramos que se necesita para leer y escribir, no sé, noticias, cuentos, un capítulo de una novela, etcétera, ¿no? Las diferentes propuestas de escritura que vamos haciendo a lo largo de los proyectos y secuencias de los libros. Bueno, los proyectos son una modalidad de organización del tiempo didáctico, del tiempo de trabajo en la escuela, que permite dar continuidad justamente a un trabajo que por definición es un trabajo fragmentario, porque los docentes tenemos horas de clase, día de clase, jornada, o sea, en sí mismo el tiempo se parte en la escuela. Entonces, ¿cómo dar continuidad al trabajo en lengua y literatura, en prácticas del lenguaje, con este formato escolar? Entonces, el proyecto lo que permite es pensar en objetivos globales que involucren tareas, como te decía antes, de lectura, de escritura, de oralidad, que involucren la enseñanza de temas gramaticales, discursivos, textuales, que se necesitan para leer y escribir esos géneros discursivos involucrados en el proyecto o en la secuencia, permiten ir armando junto con los alumnos las situaciones de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que proponemos es el armado de una agenda conjunta, donde vamos discutiendo qué tareas se van a realizar y en qué tiempos, ir ajustando los tiempos según los ritmos de cada grupo y las dinámicas de cada escuela, que son muy distintas. Y lo que tienen los proyectos, que para mí es muy interesante, es que además del propósito didáctico, además de tomar un recorte de contenidos en función de algo que se decide enseñar, tienen propósitos comunicativos, es decir, que derivan, culminan en un producto que se va a socializar y que dota de sentido un montón de tareas previas. Un ejemplo que me parece claro es, bueno, a veces es difícil convocar a los chicos para que corrijan sus textos, ¿no? Nosotros sabemos que para aprender a escribir no solo hay que escribir, sino que hay que reescribir, hay que hacer esas reescrituras con criterios que las orienten, y a veces es difícil. La verdad es que socializar esos textos, crear circuitos de socialización de esos textos, es algo que genera la motivación suficiente para que los chicos se involucren en la tarea de reescritura, que es una tarea que en general es difícil en la escuela, que sabemos que es difícil. Entonces, bueno, los proyectos dotan de sentido un montón de tareas, no porque el sentido final del proyecto sea ese producto es como, bueno, este es como el moño que le pones, pero en realidad hay un montón de tareas muy significativas de lectura, de escritura, de intercambio oral, que si no estuvieran, hacen imposible que el proyecto pueda llevarse adelante y que son las que van generando aprendizaje. Las secuencias son más breves y en general las pensamos como situaciones que permiten focalizar en temas puntuales que detectamos como temas de interés en cada año y que dialogan o complementan a los proyectos o pueden pensarse en forma autónoma, ¿sí?
Me parece que el gran punto en común entre el enfoque matemático y el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje, de la consideración de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales del lenguaje, tiene que ver con una mirada constructivista, con una mirada de considerar al chico como un sujeto capaz de construir conocimientos, capaz de volverse cada vez más autónomo desde un lugar crítico y reflexivo, no como un mero reproductor, sino como un constructor de conocimientos y como un sujeto social, como un sujeto que participando de esas prácticas va construyendo también su identidad, va pudiendo decir su palabra en el mundo, expresarse, tomar postura, defender ideas, ¿no? En un proceso de construcción, ¿sí? No en un proceso de recepción de conocimientos de manera pasiva. Bien, yo creo que hubo un gran malentendido al comienzo de los tiempos del enfoque hace ya 10 años, que fue pensar que desde el enfoque didáctico de los documentos curriculares se proponía que no se enseñara más gramática. En realidad no es así. Lo que sí proponen los diseños curriculares y los NAP es que se enseñe de otra forma. Y la forma es una forma contextualizada. O sea, de lo que se trata es de no enseñar conocimientos gramaticales por sí mismos, porque sí, sino de tratar de ir cada vez más a una enseñanza que privilegie el uso de los elementos de la lengua, que los contextualice, para que cobren sentido en el marco del discurso, es decir, de las producciones escritas y orales de los chicos. Entonces, sí a la enseñanza de la gramática y también de otras dimensiones del lenguaje que no son estrictamente la morfología o la sintaxis, sino que tienen que ver con, por ejemplo, la adecuación, qué registro, qué léxico se utiliza según el ámbito de circulación, el propósito y el destinatario, qué tramas textuales predominan y qué características tienen, cómo cohesionar textos, cómo pensar en cómo progresa el tema en un texto. Es decir, hay muchas dimensiones, no es solo lo morfosintáctico, digamos, o la ortografía, que también está considerada. Lo importante acá es que todos esos temas que nosotros llamamos de reflexión sobre el lenguaje y que involucran todas estas dimensiones que acabo de mencionar, se integren como necesarias, como funcionales a la lectura y escritura de los géneros discursivos que estamos trabajando. Porque lo que circula socialmente, lo que los chicos tienen que leer, escribir, no son ni palabras sueltas, ni oraciones sueltas, ni pedacitos de palabras sueltas, ni letras sueltas. Lo que circulan son discursos y lo que tenemos que enseñarles es a interactuar críticamente, reflexivamente y de manera cada vez más autónoma con eso que circula socialmente y con lo que se van a tener que enfrentar en el ámbito que sea, desde la vida cotidiana hasta en la escuela secundaria cuando continúen sus estudios o en un trabajo. Entonces, la mirada es enseñar la reflexión sobre el lenguaje en función de los discursos que se leen y que se escriben. Nosotros pensamos la serie, los 4 libros de la serie, de cuarto a séptimo o primer año, según la jurisdicción, sí con una idea de continuidad, es decir, la serie se puede usar completa y también se pueden usar los libros de manera autónoma. Atendimos también al criterio de diversidad, es decir, tratamos que hubiera de los géneros discursivos que nos parecían muy importantes, que estuvieran todos a lo largo de los 4 libros y los que nos parecían más importantes que estuvieran presentes en cada uno de los libros. En ese sentido, una de las propuestas que hay es que cada uno de los libros, de cuarto a séptimo, tenga un proyecto de novela. Esto fue una decisión que tomamos porque nos parece importante que los chicos desde cuarto año de la escuela primaria puedan abordar un género relativamente extenso. Las novelas no son las mismas, por supuesto la complejidad de la novela de cuarto no es la misma que la novela que se propone para séptimo, pero sí nos parecía importante que la práctica de lectura de novela estuviera presente a lo largo de todo el segundo ciclo.
Eh, y en ese sentido planteamos prácticas que se continúan y prácticas también diversas al interior de cada libro y a través de la serie. Cada uno de los libros de la serie está formado por 3 proyectos que pensamos como proyectos con una extensión aproximada de entre 10 y 12 semanas, pero por supuesto que cada docente y cada escuela reprograma o ajusta esos tiempos. En los libros los proyectos están organizados con una mirada que tiene que ver con la complejidad, con la progresión en las prácticas, es decir, que uno puede pensar que el primer proyecto es menos complejo que el tercero. En general los proyectos de novela son los proyectos que cierran los libros en todos los casos. Y además hay intercalados con los proyectos 3 secuencias que focalizan en aspectos puntuales, que complementan algún aspecto que en los proyectos no se profundizó y que pueden ser trabajados de manera autónoma o en forma simultánea a los proyectos. Es decir, que los docentes pueden trabajar un proyecto y una secuencia asignándole una carga horaria a uno y otra carga horaria a otra durante el mismo tiempo. Las secuencias son más breves que los proyectos y como te decía, focalizan en aspectos puntuales. Lo que tratamos sí, de estar muy atentos es de que en los proyectos y las secuencias de cada libro se abordaran los 3 ámbitos de trabajo que plantean los diseños curriculares, el ámbito literario, el de formación ciudadana y el ámbito de estudio. En muchos de los proyectos hay prácticas de los 3 ámbitos que se cruzan, las secuencias en general focalizan en uno o dos de estos ámbitos, de manera de, bueno, cubrir a lo largo de la propuesta el planteo que el diseño curricular del año hace en relación a la materia. Bien, bien. Me preguntabas antes por la parte de reflexión sobre el lenguaje. La parte de reflexión sobre el lenguaje está entramada en los proyectos, es decir, que a medida que se avanza en los quehaceres de lectura y escritura en los proyectos, se van integrando los conocimientos de reflexión sobre el lenguaje y además cada uno de los libros viene con una carpeta de ortografía que propone fichas para fortalecer algunos aspectos que fuimos considerando por ahí más vulnerables en cada año y que permite un trabajo también más autónomo de los chicos y que retroalimenta las escrituras de los proyectos o de las secuencias, porque en todos los proyectos y secuencias también hay momentos donde se revisa la ortografía o se plantea una versión final o una mejor versión posible y ahí entra la revisión ortográfica. Entonces la carpeta de ortografía fortalece esa parte del trabajo y permite cierto trabajo autónomo de los chicos con ese aspecto puntual que es el de la ortografía y la normativa en general, la puntuación. Bueno, me parece que lo primero que creo es que todo el tiempo estuvimos pensando en propuestas motivadoras para los chicos. Y me parece que hoy en día pensar en la motivación es algo muy importante. Nosotros necesitamos involucrar a los chicos en las tareas de lectura, de escritura, de oralidad. Necesitamos que les interese participar de las situaciones de lectura, escritura y oralidad que proponemos. Entonces, todo el tiempo intentamos pensar en formatos, en géneros discursivos, en propuestas, en autores que los interpelaran, ¿no? A los chicos de cada uno de los años. En segundo lugar, me parece que son libros que organizan una multiplicidad de tareas y de temas y de contenidos que por lo menos hasta hoy estaban dispersos. Me parece que el hecho de trabajar en proyectos y secuencias permite reunir actividades que antes se planteaban como actividades sueltas, que estaban dispersas y que hoy le damos direccionalidad didáctica, le damos un sentido a partir de una propuesta en un proyecto o en una secuencia, donde todo lo que se hace tiene un para qué y tiene un por qué y va hacia algún lugar que tiene que ver con lo que nos propusimos enseñar en el marco de esa secuencia o de ese proyecto. La otra cuestión es que
tiene esta mirada de integrar la reflexión sobre el lenguaje a los proyectos y a las secuencias, que es algo que no estaba siendo trabajado de esta manera, ¿sí? O sea, no es que en cualquier capítulo ponemos cualquier tema de reflexión sobre el lenguaje, sino que están cuidadosamente elegidos en función de lo que se necesita para leer y escribir, de modo tal que tengan sentido, que sean significativos para los chicos. Así que eso es como otra cuestión. Y por otro lado, también este cruce que se genera entre ámbitos, porque digo, en la vida real las cosas no están tan separadas como para hacer un proyecto de literatura, otro, digamos, en la vida real los ámbitos y las prácticas se cruzan y hay proyectos donde, por ejemplo, tomando como eje la literatura, pienso en un proyecto de seguimiento de autor que tenemos en un libro de quinto, pudimos también trabajar desde el ámbito de estudio con las biografías y pudimos trabajar también en el ámbito de formación ciudadana con otros textos de intervención pública que el autor hace. La realidad es que, bueno, cuando a uno le gusta un autor, lee sus libros, pero también lee sus reportajes, lee su biografía. Estas prácticas sociales que llevamos adelante los lectores expertos son las que intentamos construir como objeto de enseñanza para enseñarles a los chicos a leer y escribir, que no está todo tan separado. Leemos novela y entonces nos centramos en el ámbito literario y no averiguamos nada de otras cuestiones que contextualizan la novela. Esto también me parece que es algo interesante, cómo prácticas de diferentes ámbitos pueden convivir en el marco de un proyecto, de una secuencia. Bueno, una de las cuestiones interesantes de la serie es que hacemos propuestas en cada proyecto y en cada secuencia de inclusión de recursos tecnológicos, de recursos digitales, porque nos parece, una de las cuestiones que nos parece importante es trabajar con corpus de textos multimodales, es decir, no solo con textos verbales, sino también con videos, con canciones, con historietas, digamos, con diferentes textos, y esto tiene que ver también con esta realidad social en la que los chicos interactúan. Por ejemplo, tanto en sexto como en séptimo trabajamos con un proyecto en sexto y una secuencia en séptimo de lectura crítica de medios de comunicación, y ahí trabajamos con diarios, pero también trabajamos con Twitter, con Google Noticias, con otros formatos, con portales de noticias, con noticieros, es decir, con otros formatos que tienen que ver con las formas en las que las personas se informan en la vida social real. Porque la idea es enseñar esta práctica de la lectura crítica de medios tal y como sucede en la vida social real. O sea, nosotros, los que nos informamos, no nos informamos solo con diarios en formato papel. Preguntas como qué diferencia hay entre un diario en formato papel y un diario digital, o qué pasa con Twitter, cuál es el potencial de una red como Twitter donde puedes tomar contacto con personas de relevancia social y tener información de primera mano. ¿Cuál es la diferencia entre la información de primera mano y la de segunda mano? ¿Qué posibilidades nos da la tecnología hoy? ¿Qué medios son confiables y cuáles no? Entonces, bueno, ahí lo digital cobra una importancia central. Lo mismo, por ejemplo, en otro proyecto de quinto, me parece, donde se trabaja la producción de un artículo enciclopédico, trabajamos mucho con la búsqueda de información en Internet, porque creemos que es una práctica extendida entre los chicos y que es muy importante que la escuela tome este tema y lo trabaje. ¿Qué es la información confiable? ¿Qué es la información válida? ¿Qué diferencia hay entre sitios que tienen diferentes dominios? ¿En cuál puedo confiar y en cuál no? Entonces, bueno, evaluamos, por ejemplo, la confiabilidad de Wikipedia, ¿no? En algún punto es desnaturalizar o mirar con cierta criticidad prácticas que son muy cotidianas para los chicos, que forman parte de su vida privada, tomarlas en la escuela, convertirlas en objeto de enseñanza. Bueno, los chicos van a buscar en internet y está muy bien, nosotros también lo hacemos, pero tienen que saber cómo, tienen que saber construir conceptos clave y tienen que saber diferenciar la información válida de la que no lo es. Entonces, bueno, esto es una de las propuestas, integrar los recursos digitales,
a los corpus de textos en todos los proyectos y secuencias. En todos se van a encontrar con recursos digitales, videos, canciones, bueno, aplicaciones, propuestas para hacer toma de notas en algunas aplicaciones nuevas. Hay diferentes cosas en los diferentes proyectos. Cuarto, por ejemplo, comienza con una antología de historias con humor. Sigue con la propuesta de hacer un radioteatro. Por supuesto, para todos estos proyectos hay situaciones de lectura y situaciones de escritura, y la propuesta termina con la lectura de Robin Hood, que es la novela que viene junto al manual, y ahí la propuesta es que los chicos armen un folleto de promoción de la novela. Entramados con estos proyectos hay 3 secuencias. Una tiene que ver con leer y escribir curiosidades científicas. Otra tiene que ver con... me perdí. ¿Eh? Hay una secuencia de poesía y otra tiene que ver con conocer sobre la vida de Manuel Belgrano, que nos parecía un tema interesante porque los chicos prometen la bandera en cuarto, y presentar a Manuel Belgrano en la cartelera de la escuela. Eso es cuarto. Después, en quinto, trabajamos la lectura y escritura de artículos enciclopédicos en formato papel y digital. Trabajamos con el seguimiento a un autor, en este caso vamos a trabajar con la obra de Luis Pesetti. Trabajamos también con el último proyecto, es un proyecto de novela, donde se propone leer Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que es la novela que viene junto al manual, y producir una historieta. Y estos 3 proyectos vienen acompañados por secuencias que son una secuencia de poesía, otra secuencia que tiene que ver con focalizar en temas de coherencia y cohesión, en textos narrativos y expositivos explicativos para acompañar las lecturas y escrituras de los proyectos, y una tercera secuencia que es una secuencia de lectura y escritura de noticias. Eso es quinto. Sexto. Bueno, proyectos de sexto. Hay un proyecto que se llama Jugar entre Fantasmas, que propone la lectura, escritura de cuentos de fantasmas y la organización de una especie de performance o jornada de terror en la escuela. Después trabajamos también con un proyecto de lectura crítica de medios, donde se incluyen los medios digitales. Tenemos también después un proyecto, para finalizar, el tercer proyecto, que es el proyecto de novela, propone un club de lectores de novelas de aventuras, donde los chicos comparten lecturas diversas y se organizan y escriben reseñas, y arman un catálogo de reseñas y demás. Ahí la propuesta es que lean Sandokan, esa es la novela que viene junto al libro. Y estos proyectos vienen acompañados por 3 secuencias. Una de las secuencias es una secuencia de teatro, donde leen y representan obras de teatro. Otra es una secuencia que focaliza en cuestiones de sintaxis para acompañar a las situaciones de reflexión sobre el lenguaje de los proyectos. Y la tercera secuencia es una secuencia de visitas a museos virtuales. Eso es sexto. Y séptimo. En séptimo tenemos un proyecto que tiene que ver con el análisis crítico de publicidades y propagandas y la organización de una campaña de bien público en la escuela. Luego tenemos otro proyecto que tiene que ver con el proyecto personal de lectura de los chicos. Ya consideramos que en séptimo se puede pensar en un proyecto personal de lectura, tiene que ver con poder ahondar en sus historias de lectura a lo largo de sus años de escolaridad hasta el momento. El tercer proyecto, que es el de novela, aborda la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que acompaña al manual, y propone la organización de una especie de congreso en la escuela sobre la novela. También en ese proyecto se plantea
recrear la novela desde otro lenguaje artístico, que son prácticas que vienen proponiendo los diseños curriculares. Y como secuencias en séptimo, trabajamos con una secuencia de poesía, otra secuencia que aborda el análisis de la construcción de la frase y la sintaxis en general, en eslogans publicitarios y en titulares de diarios, digamos, entramando con los proyectos. Y otra secuencia que trabaja sobre la lectura de noticias de temas polémicos, la lectura crítica de medios. Así que bueno, esos son las secuencias y proyectos. Bueno, la serie, al no trabajar los contenidos descontextualizados, no vas a encontrar un proyecto que sea proyecto de cuento maravilloso. Si nosotros nos detenemos en cualquiera de los títulos de los proyectos, los títulos hablan de quehaceres, hablan de prácticas que se llevan a cabo. Leer y escribir artículos enciclopédicos, seguir a un autor, producir una antología de historias con humor, leer obras teatrales y producir un radioteatro. Es en el marco de ese proyecto en el que se realizan un montón de otras tareas de lectura y escritura y se producen una diversidad de géneros. Por ejemplo, en el proyecto de lectura de obras teatrales y producción de un radioteatro, los chicos producen afiches de difusión de las obras, escriben cartas formales solicitando los permisos necesarios en la escuela para poder ensayar y montar la obra, escriben invitaciones para la comunidad educativa. Es decir, que en el marco de un proyecto que articula los contenidos desde prácticas de lectura y escritura muy pensadas y muy seleccionadas, se escriben y se leen un montón de cosas, pero siempre en función del propósito, ¿no? Bueno, vamos a hacer un radioteatro, lo vamos a montar en la escuela, vamos a invitar a la comunidad. ¿Qué tenemos que leer, escribir y qué tenemos que pensar entre todos para que eso sea posible? Ese tránsito, en ese tránsito se escribe, se lee y se discute un montón. Bueno, si uno mira detalladamente los índices de los libros dan cuenta de ese recorrido, pero digamos, se parte de la idea de que hay una diversidad de géneros discursivos, hay una selección que tiene que ver con cierto recorrido que nos pareció interesante para los chicos de determinada edad, pero que no está fosilizado, no está cristalizado. Por ejemplo, para cuarto grado elegimos trabajar como género para los cuentos con humor, y en los cuentos con humor hay un cuento que además es maravilloso, pero el eje que decidimos fue el humor, pues nos pareció que desde ahí podíamos trabajar también cosas interesantes desde los juegos de palabras y desde la escritura. Entonces, bueno, en cada proyecto se van trabajando una diversidad de escrituras y de otros géneros, pero no vas a encontrar la carta como un fin en sí mismo. Sí va a haber una carta formal que esté enmarcada en un proyecto y que sirva, por ejemplo, para pedir autorización a la directora para que habilite un espacio en la escuela para que los chicos hagan el radioteatro, ¿no? O la toma de notas porque sí. No, la toma de notas se hace en función de un trabajo posterior donde esas notas se van a reutilizar. Esta también es una característica de la serie, que trabajamos con algo que llamamos los textos insumo, los textos para usar después, que son escrituras intermedias, que se reutilizan en escrituras posteriores o en producciones posteriores. Entonces, hasta llegar a la producción final hay un montón de otras escrituras y lecturas y también de debates. Hay unas actividades muy lindas llamadas Entre Todos, que tienen que ver con momentos de acuerdo grupal sobre la tarea que se está llevando adelante, donde se involucran un montón de otros géneros discursivos. En realidad los diseños curriculares son lo suficientemente abiertos como para que podamos hacer estas elecciones. Son prescriptivos, sí, en el enfoque, es decir, en esto que decía al comienzo, de que lo que se enseña, los contenidos de la materia son la lectura, la escritura y la oralidad como quehaceres, como prácticas, y también son, digamos, prescriptivos en esto de que debe haber involucrados en los proyectos y las secuencias prácticas pertenecientes a los tres ámbitos. Pero los diseños curriculares no te señalan que en cuarto grado tenés que dar, no sé,
cuento fantástico o cuento con humor o cuento... Ahí hay cierta apertura. Lo que hay es propuestas que han ido circulando y que en algún punto, por alguna razón, se cristalizaron como la Biblia, digamos, como la verdad revelada, y en realidad eso no surge de los documentos curriculares, sino de las prácticas que se fueron llevando a cabo en las escuelas y en las elecciones de los docentes. Pero digamos, lo que sí es prescriptivo es el enfoque, es la mirada sobre la enseñanza, sobre que todos estemos de acuerdo que el objeto de enseñanza son las prácticas de lectura, escritura y oralidad, y que debemos enseñar esas prácticas en los tres ámbitos que plantean los diseños curriculares. Hay ciertos temas, ciertos géneros discursivos que sabemos que en las escuelas están presentes, se interesan, que fueron tenidos en cuenta y que están en el marco de los proyectos y secuencias trabajados, abordados, aunque no estén en el título o nombre del proyecto como el eje. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, el tema de leyenda, que no es que hay un proyecto o una secuencia centrada en leyenda, pero sí es un tema que se trabaja en cuarto grado en el marco de la lectura de Robin Hood, que es una leyenda, es una novela que está basada en una leyenda, y también en sexto grado, por ejemplo, en el proyecto de cuentos con fantasmas, se trabaja también una leyenda de terror. Entonces, si bien no está la leyenda como algo, una unidad de leyenda, como algo suelto, sí está el género discursivo considerado en el marco de los proyectos. O el ejemplo que daba de carta formal. No hay una unidad solo de carta formal, pero sí la carta formal se enseña a escribir en el marco, por ejemplo, del proyecto de radioteatro de cuarto, porque necesitamos una carta formal para invitar a la comunidad educativa a la representación o para solicitar permisos en la escuela. Entonces, hay como un repertorio de géneros y de temas que la escuela considera relevantes, que considera que tiene que enseñar, que no están ausentes, sino que están articulados con los proyectos y las secuencias.